Comenzamos aquí un día más nuestro espacio El Bufete Responde, un espacio de Canal Luz en el que intentamos tratar temas de interés para todos los ciudadanos y lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Miguel Ángel, el tema a tratar de hoy se titula Calumnias e injurias, que podemos resumirlo diciendo que son delitos contra el honor. Eso es, correcto. Pero, ¿qué diferencia existe entre estos dos términos? A ver, voy por partes, si te parece bien, Rocío. ¿Por qué se regula, o dicho de otra manera, por qué se castiga, por qué se recoge en el Código Penal? Como tú bien indicabas, son delitos que atentan contra el honor, que sería, digamos, lo que se llama técnicamente el bien jurídico protegido. Ahora bien, una de las primeras preguntas del millón en el programa de hoy, ¿qué se entiende exactamente por honor? Bueno, ahí tendríamos que hacer una pequeña diferenciación, es decir, dentro del concepto, la noción de honor como tal, habría como dos vertientes o dos puntos de vista, desde un punto de vista subjetivo y objetivo, es decir, la primera de estas facetas, el subjetivo, sería la propia estimación o la propia valoración que una persona tiene de sí misma, y luego, junto a este primer nivel o primer concepto, estaría una segunda vertiente que sería desde el punto de vista objetivo, que básicamente, para decirlo de una manera sencilla, sería como la propia estimación o la imagen que tiene la sociedad, las demás personas, de un determinado individuo, un determinado ciudadano, es decir, un poco, dicho de otra manera, como la reputación que tiene de cara a la sociedad, de cara a la comunidad, una determinada persona. Eso en cuanto al concepto de honor. Respecto a la segunda pregunta, bueno, son dos delitos completamente distintos. Cuando hablamos de calumnias como tal, ¿qué sería? Es la imputación de un delito, pero siendo consciente la persona que emite o que hace esa imputación que efectivamente es absolutamente falsa, es decir, soy plenamente consciente de que ese delito que yo le estoy atribuyendo a una determinada persona es completamente falso y evidentemente él no ha cometido ningún tipo de sanción penal. Junto a ese delito estaría la otra figura que estamos tratando en el programa de hoy, que es el delito de injuria. ¿Qué es básicamente? Bueno, pues sería una acción o una expresión que lo que hacen es atentar contra la dignidad de una persona. Además, lo conocen y lo saben los espectadores, la dignidad está contemplada como tal, como un derecho fundamental en la Carta Magna, en la Constitución, y precisamente ese comentario, ese juicio de valor, esa acción, esa expresión que nosotros utilizamos va a menoscabar lo que es la intimidad, el honor, la reputación, como lo queramos decir, de esa persona sobre la que estamos vertiendo ese determinado comentario. Esa sería la diferencia, técnicamente hablando o jurídicamente hablando, entre la figura o el delito de calumnias y, por otro lado, el delito de injurias. Vemos a diario en la televisión, Miguel Ángel, en diferentes programas, que se habla de injurias y de calumnias como si fuera algo que no tuviera importancia. Eso es. Pero tiene su importancia y además tiene su pena, ¿no? Sí, a ver, son delitos, evidentemente siempre que estamos hablando de delitos, todos los delitos son importantes. Otra cosa es que ese delito, jurídicamente hablando, sea más o menos grave. ¿Qué ocurre? Que a mí, desde mi punto de vista profesional, claro, me llama mucho la atención que, como tú bien dice, rara es la semana que no escuchamos, que no tenemos conocimiento de algún tipo de noticia relacionada con este delito, y es cierto que en la práctica se cometen muchas equivocaciones, en el sentido que escucho muchos reportajes, muchas noticias, lo leo incluso en la prensa, en la que se usan prácticamente como términos sinónimos cuando no tienen nada que ver. Eso como punto número uno. Como punto número dos, efectivamente, como que de alguna manera, si se me permite un poco la expresión, casi que se frivoliza un poco con la utilización de estos términos, o dicho de otra manera, con este tipo de comportamientos o de actitudes, y evidentemente hay que tener cuidado y ser consciente que podemos estar cometiendo un delito, y ojo, son delitos que en el caso de las calumnias pueden aparejar o pena de prisión o bien una multa, es decir, una sanción económica, pero por el hecho de que paguemos una sanción económica no significa que sea menos grave. Es una pena menos grave, evidentemente, que una pena de prisión, que es la pena privativa de libertad, la más, digamos, la más contundente, la más fuerte que puede imponer el ordenamiento jurídico, pero eso no quita para que, primero, seamos sensatos, segundo, tengamos sentido común y seamos plenamente conscientes de que el hecho de hacer una determinada publicación
el hecho de emitir un determinado comentario, una opinión, un juicio de valor, tenemos que tener cuidado porque no solamente por el daño que se le puede hacer a la otra persona, sino porque también nos puede meter en un lío, como se suele decir habitualmente, y nos puede traer consecuencias, evidentemente. ¿Se te ha dado algún caso como este en tu despacho? Es muy habitual y sobre todo yo además voy a ir un paso más allá en el sentido que sí observo que desde hace aproximadamente 5, 6, 7 años hasta nuestros días, hasta la fecha, con esta irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, estos perfiles que todo el mundo maneja pues con mucha soltura, independientemente de que sea un niño, de que sea un adolescente, una persona adulta, una persona mayor, pues la verdad es que en muchas ocasiones no somos conscientes de la peligrosidad o de la imprudencia que estamos cometiendo en el sentido de publicar determinados comentarios, determinadas frases, determinadas expresiones, y hay que tener cuidado porque no es la primera vez que un determinado ciudadano se ha ido tranquilamente a su casa o ha publicado algo y luego ha tenido problemas en ese sentido. ¿Y los problemas son los mismos cuando se dice verbalmente o se hace por redes sociales, por ejemplo? A ver, desde el punto de vista penal se estaría cometiendo el mismo delito, pero desde el punto de vista de la pena, es decir, de la posible sanción, ojo, y muy buena pregunta, Rocío, porque tenemos que tener cuidado porque es un tipo agravado, es decir, como saben los espectadores, cuando tratamos o cuando se estudia un determinado delito, está el tipo básico, que tiene una determinada pena, pero junto a ese tipo básico habría tipos agravados y tipos atenuados. Los primeros se aumenta la pena, los segundos reducen, rebajan, disminuyen la pena correspondiente. En ese caso en particular que tú me estás comentando, Rocío, tenemos que tener cuidado porque la pena se aumenta, entonces todavía podemos tener una sanción mayor que la de si hubiéramos incurrido simplemente en el tipo básico. Y si nosotros queremos denunciar a una persona que nos ha ofendido, ¿tenemos un plazo? Claro, como ya se imaginarán los espectadores, evidentemente en el mundo del derecho todos son plazos, hay que estar pendientes de las fechas, de las notificaciones y de los plazos para actuar, porque, como siempre decimos en el programa, corremos el riesgo que si dejamos transcurrir el periodo que legalmente establece la ley, podemos perder la posibilidad de defender nuestros intereses. En concreto, en nuestro caso, en el programa de hoy, este tipo de delitos prescriben en el plazo de un año. Ojo, me refiero a un año a contar, evidentemente, desde que se producen los hechos o, en su defecto, desde que la persona agraviada, la persona, digamos, el perjudicado, el afectado, tiene pleno conocimiento. Por ejemplo, retomando esa pregunta que tú me hacías anteriormente del tema de redes sociales o algún tipo de publicación en Internet, si yo tengo conocimiento de esa determinada publicación y evidentemente afecta a mi dignidad, a mi imagen, a mi reputación, a mi fama, como lo queramos decir, pues a partir de ahí tendré que computar esa fecha para tomar cartas en el asunto, pero ya digo que es muy habitual. Y yo además, si se me permite, daría un pequeño consejo, sobre todo a los padres, y me refiero sobre todo a esos adolescentes que son cosas típicas y propias de la edad, que son un poco rebeldes, que usan de una manera muy descuidada, diría yo, los perfiles, las redes sociales, Internet en general, y cuidado con eso porque muchas veces publican, y no lo digo solamente porque suban determinadas fotos un poco subiditas de tono, no me refiero a ese tema, sino a ese tipo de expresiones o comentarios que hacen a través de las redes sociales, que podemos tener mucho cuidado, y no es la primera vez que nos ha llegado un padre con su hijo al despacho con un problema, evidentemente preocupados por la situación y cómo le puede afectar esto a su hijo, y vamos a ser prudentes porque creo que en muchas ocasiones caemos en el error que en Internet vale todo, es como una especie de ciudad sin ley, o un marco sin ley, vamos a llamarlo así, o hay un vacío legal, y en absoluto se produce esa situación, no sé si por ignorancia, porque nos confiamos en exceso, pero en cualquier caso creo que vamos a ser más precavidos, vamos a ser más cautos, y por eso digo que me gustaría que especialmente los padres controlen un poco el acceso que tienen sus hijos y un poco lo que publican, el contenido de todo lo que mueven en las redes sociales en general. Y si el que publica es un menor de 18 años, ¿puede tener los mismos problemas? Puede tener los mismos problemas. Lo que ocurre es que además, al ser menor, claro, habría que ver
Lo digo por el tema de la responsabilidad penal o no, porque claro, nunca podemos perder de vista una regla general. En nuestro ordenamiento jurídico, si un menor comete un hecho delictivo, pero ni siquiera tiene los 14 años de edad cumplido, es lo que se llama técnicamente inimputable, es decir, no se le puede exigir una determinada responsabilidad penal por el delito que haya cometido. Ahora bien, si se encuentra en la franja entre los 14 y los 18 años, claro, ahí la situación cambia. ¿Por qué? Porque a él no se le va a aplicar el Código Penal, digamos, como tal, con todas las consecuencias, como sería con una persona adulta, sino que habría que supeditar o someter el caso a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que lo tratamos hace algunos programas, y ahí evidentemente el enfoque es distinto. ¿Por qué? Porque en lugar de penas, como regla general, se le trata de imponer determinadas medidas en un extenso catálogo que recoge la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, con la idea de, digamos, de ser plenamente consciente que es una persona muy joven, que hay que tratar de reeducarlo y sobre todo de reinsertarlo en la sociedad. Y evidentemente no voy a entrar con las polémicas de esos casos tan fuertes o tan impactantes de cara a la opinión pública, que evidentemente entiendo que les llame la atención, pero claro, no podemos olvidar ni saltarnos la ley, evidentemente a la torera, ¿no? Como se suele decir. Debería de haber un cambio, ¿no? Una renovación de la ley. Siempre, yo particularmente en mi opinión creo que la finalidad o el enfoque que tiene la ley del menor es buena, pero bajo mi punto de vista la ley tiene ciertos defectos que en la práctica está dando lugar a muchos problemas y creo que debería modificarse en el sentido de intentar que, digamos, la sociedad o la opinión pública no asocie que un menor comete un delito es igual a me voy de rositas, para decirlo de una manera muy gráfica, sino intentar de alguna manera que responda, aunque con un régimen quizás más gradual, más un poco más suave, vamos a llamarlo así, que el que sería el normal para una persona adulta que comete un determinado hecho delictivo. Ese tema, Miguel Ángel, nos llevaría a un nuevo programa. Eso es. Que lo volveremos a tratar, si te parece. Claro, cuando veráis. Volvemos a las calumnias. ¿Puede el autor de un delito de calumnias quedar exento de responsabilidad penal? Sí, no y depende. Quiero decir, si el presunto autor ha cometido una de estas dos figuras y pide perdón y la persona ofendida, es decir, el perjudicado, le perdona, en ese caso el Código Penal sí contempla expresamente que quedaría exento de responsabilidad penal. O bien, en el caso que fuese un menor de edad, un incapacitado, su representante legal, que digamos va a actuar en sustitución de él, podría quedar exento de responsabilidad penal, pero siempre y cuando pida perdón al ofendido de una manera plenamente consciente, real, y que además quede constancia no solamente de que pide perdón, sino que además el agraviado le ha sido notificado o, digamos, ha tenido pleno conocimiento de esas disculpas, de ese perdón que le está ofreciendo o que le ha emitido o manifestado expresamente la otra persona, es decir, el presunto sujeto activo del delito. ¿Y para estos delitos es necesaria la presencia de la ayuda de un abogado? Bueno, en una fase inicial o en un primer paso, es decir, simplemente para asesorarse, evidentemente siempre nosotros vamos a recomendar que se pongan en manos de un abogado, pero ¿cuál es la particularidad de este tipo de delitos? Y ya aprovechamos y lo explicamos, Rocío, si te parece bien, es que es un delito de lo que se denomina técnicamente o jurídicamente hablando un delito privado. ¿Qué quiero decir con ello? Que expresamente se tiene que interponer la acción por parte del perjudicado o su representante legal mediante una querella, es decir, no es como en el otro tipo, en la mayoría de los delitos, donde si yo considero que se ha cometido un hecho delictivo, lo denuncio ante la autoridad judicial o voy a una comisaría o a una comandancia de la Guardia Civil para, digamos, poner en funcionamiento el mecanismo judicial. En este caso es necesario interponer una querella y, como no sé si recordarán los espectadores, la querella tiene es una forma de iniciar un procedimiento penal muy riguroso, muy formalista, y ahí expresamente sí necesitaría tanto un procurador, como que va a actuar como su representante, como en este caso un abogado para firmar esa querella criminal por calumnias o por injurias o por las dos. Habría que ver un poco ya las circunstancias del caso concreto.
Yo quisiera aprovechar el momento para recordar dónde podemos encontrarte. Bueno, pues si lo desean los espectadores pueden contactar con nosotros a través del teléfono 678 21 53 62, si lo prefieren también a través del correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, o si lo prefieren también personalmente en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva, o incluso, si les es más cómodo para ello, bueno, pues a través del formulario de contacto de la página web del despacho, www.munozdelgadoabogados.com, como ellos consideren oportuno. Miguel Ángel, quisiera saber ahora qué significa la palabra difamación de honor. A ver, la difamación de honor básicamente es una expresión en la que se viene a decir que una persona está atentando contra lo que sería mi fama, mi honor, mi reputación de cara a la sociedad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que dependiendo de la posible, mejor dicho, de la menor o mayor gravedad que tenga esos comentarios, esa imputación de un delito, en el caso de que sea un presunto delito de calumnia o de injurias, si son lo suficientemente fuertes o relevantes, en este caso tendremos que acudir al Código Penal. Ojo, pero ¿por qué estoy haciendo esta matización? Porque también el derecho al honor como tal está recogido en una ley del año 82, que ya tiene bastante antigua, donde se protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de una determinada persona, pero no desde un punto de vista penal, sino desde un punto de vista civil. Es decir, yo considero que se ha dañado mi honor y voy a pedir básicamente una indemnización para de alguna manera reparar ese daño que se me ha hecho como consecuencia de ese comentario, de ese juicio de valor, de esa expresión que esa persona ha emitido contra mi dignidad y por tanto contra mi honor. ¿Cómo podemos diferenciar una persona física de una persona jurídica? Bueno, a ver, desde el punto de vista de cometer el hecho delictivo, bueno, habría que remitirse un poco primero a las circunstancias del caso en concreto, pero una posible pista puede ser las pruebas que nos aporte nuestro propio cliente para saber si es una persona física o jurídica. Por ejemplo, retomando el ejemplo que aludíamos hace unos minutos, si es una determinada publicación en una determinada red social o en un perfil, pues simplemente accediendo a ese perfil podemos saber si a lo mejor se ha emitido a través de una determinada empresa o, en este caso, por ejemplo, es una persona, clásica persona física que emite un determinado comentario, lo publico en una determinada red social y ese comentario le llega evidentemente al perjudicado. Ahí ya sabríamos que es una persona física y además tendríamos digamos un mayor abanico desde el punto de vista probatorio, que es algo muy importante, como saben los espectadores, para hacer bien nuestro trabajo. Es decir, en muchas ocasiones los abogados nos encontramos con el gran hándicap, con el gran inconveniente de no que no creamos lo que nos está diciendo nuestro cliente, que presuponemos que es cierto, sino cómo lo demostramos de cara a la autoridad judicial, ante el juez, que ahí está el caballo de batalla de nuestro trabajo. En ese caso en particular, pues podríamos utilizar una determinada, imprimir esa publicación. Podría ser también un determinado correo, el contenido de un determinado correo electrónico, una determinada conversación a través, por ejemplo, de esta red social que estoy seguro que todos los espectadores saben para no hacer publicidad, pues podría ser una prueba también muy interesante, una determinada fotografía, un determinado testigo que ha sido conocedor de esos hechos y también podríamos llevarlo a que preste declaración. Habría que verlo un poco, pero quiero decir que ahí en ese sentido también tenemos un abanico bastante amplio para demostrar efectivamente la comisión del hecho delictivo por parte de esta persona. ¿Qué tipo de consejo le puede dar Miguel Ángel Muñoz a todos los seguidores que nos estén viendo con respecto a este tema? Yo daría varios, Rocío, si me lo permite. En primer lugar, si consideramos que se ha de alguna manera atentado nuestro honor, nuestra reputación, nuestra fama, como nosotros lo queramos decir, yo, como siempre, el primer consejo que daría, que se asesoren, que se pongan en manos de un abogado y lo consulten. No pasa nada por consultarlo. Muchas veces tenemos el miedo de no estoy seguro. Bueno, no perdemos nada. Es como si yo tengo un problema de salud, pues evidentemente tendré que pedir cita, ir al médico y que este profesional pues me aclare si tengo o no algún tipo de problema, alguna patología, alguna enfermedad. Pues algo análogo nos pasaría en nuestro caso. En segundo lugar, si efectivamente
ellos consideran que se ha cometido este delito y además ha sido a través de una determinada red social de internet, por favor, y lo digo por experiencia, por favor que no borren nada, que intenten guardarlo, copiarlo, imprimirlo en un papel, aunque sea guardarlo en algún dispositivo, un disco duro, un pendrive que hoy en día prácticamente todo el mundo manejamos. Lo digo porque muchas veces por desconocimiento, por las prisas, por nuestro estado de ansiedad, por nuestra preocupación en definitiva, borramos pruebas que son, no sé si decir concluyentes, pero fundamentales para hacer bien nuestro trabajo, y muchas veces nos encontramos con que nos quedamos un poco cojos en ese sentido y claro, nos dificulta mucho la defensa de los intereses de nuestro cliente. Por eso digo que por favor intenten conservar y guardar y recabar el mayor número de pruebas posible, y en el caso además de que sean padres y estos hechos tengan que ver con sus hijos, que por favor tengan paciencia. Nosotros le daremos también una serie de pautas, de orientaciones para que vayamos reconduciendo la situación y que no se agobien, porque soy consciente de que cuando nos afecta a nosotros, evidentemente nos preocupa, pero cuando tiene que ver directamente con nuestros hijos, que es lo que más se quiere en este mundo, pues nos toca la fibra sensible, y por eso digo que por favor tengan paciencia y no se preocupen. Pasamos, si te parece, Miguel Ángel, al apartado donde nuestros seguidores forman parte del bufete Responde. En el programa anterior anunciamos el tema a tratar de hoy y hemos recibido multitud de preguntas al correo info@munozdelgadoabogados.com. Recordemos Munoz por la ñ, ¿no? info@munozdelgadoabogados.com. Tenemos las dos preguntas. Antonio nos dice: hace 3 meses dejé la presidencia de la comunidad de propietarios, pero un vecino me acusa de ser un ladrón y quedarme con dinero de la comunidad. ¿Qué tengo que hacer? Un caso muy habitual, Recordarán los espectadores, tocamos ya hace bastantes programas atrás el tema de las comunidades de propietarios. Eso es un mundo en el que surgen multitud de conflictos, no solamente a nivel de reparaciones de fachada o del edificio de la comunidad en sí, sino problemas no solamente de un vecino o de la comunidad contra un vecino o contra varios vecinos, sino entre vecinos. Y eso es un caso muy habitual. No se fían de la honestidad de ese presidente, no está administrando correctamente los intereses de la comunidad, está quedándose con nuestro dinero. Bueno, pues primer consejo que yo le daría a este seguidor o a este espectador: que se ponga en manos inmediatamente de un abogado. Yo considero que a priori podría estar cometiendo ese vecino un presunto delito de calumnias, porque de alguna manera lo está llamando ladrón, o poco honesto, o malversador, no sé muy bien qué adjetivo ponerle, con lo cual en ese sentido creo que los hechos podrían ser lo suficientemente graves como para evidentemente tomar cartas en el asunto. Y particularmente yo le diría también que bueno, intente de alguna manera primero intentar alcanzar un acuerdo amistoso, y si no, en última instancia, bueno, pues ya tendríamos que acudir, como ya se están imaginando los espectadores, a la vía judicial e interponer una querella por un presunto delito de calumnias. Tenemos también a Raquel, que dice: acabo de descubrir que una persona ha publicado en una conocida red social cosas falsas sobre mí y quiero denunciarlo, pero no sé qué tengo que hacer. Bueno, daría varios consejos. Primero, y retomando esa recomendación que yo hacía hace unos minutos, primero que intente conservar ese comentario, esa publicación, para poder aportarlo como prueba. Segundo, que se asesore, se ponga en manos de un abogado, y además, si él de alguna manera, y ojo, siempre y cuando no traspase los límites de la ley, no haga nada incorrecto, si él puede de alguna manera averiguar o poder identificar o sospecha de quién es esa determinada persona. Lo digo también, Rocío, porque en muchas ocasiones nos encontramos en la práctica, sobre todo por este tema de las redes sociales, los perfiles, que evidentemente sale publicado un determinado nombre, una presunta identidad, pero cuando se inicia el procedimiento judicial y la investigación va desarrollando su curso, nos encontramos con la desagradable sorpresa que en muchísimas ocasiones se usan perfiles falsos, y es difícil a veces poder localizar al presunto autor de este tipo de delitos. Evidentemente aquí juega un papel importantísimo la brigada o el grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional o el equivalente de la Guardia Civil, porque son capaces de rastrear
esas conexiones que deja cada equipo, cada ordenador, lo que se denomina técnicamente la IP, para no entrar en mucho tecnicismo, y por tanto sería como el DNI de ese ordenador y poder saber que esa publicación se ha hecho desde un dispositivo en concreto y a raíz de ahí ir tirando del hilo para poder localizar y por tanto identificar a este presunto agresor. Pues el programa de la semana siguiente se titula Atenuantes de la responsabilidad penal. Ya saben, si tienen alguna pregunta acerca de este tema, info@munosdelgadoabogados.com, y nuestro abogado Miguel Ángel, pues como siempre, le dará respuesta sin ningún tipo de problema. Si quieren alguna atención más personal, pues Miguel Ángel le recibirá en su despacho. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un placer acompañaros un programa más y espero que haya sido didáctico y sobre todo que haya quedado clara la diferencia entre las dos figuras. Pues nos vemos, si te parece, la próxima semana. Aquí estaremos. Muchas gracias, Rocío. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Gracias a los compañeros que hicieron posible este espacio. Nos vemos en El Bufete Responde.